Antes de sumergirnos en esta apasionante historia de reencuentro y la lucha por la confianza, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y darle un gran me gusta a este video para no perderte ni un solo capítulo. Parte 1. El control roto y el destino duplicado. El control absoluto. Un magnate lo pierde todo al verla a ella y a la niña con sus mismos ojos azules. Eduardo Sterling había construido su existencia alrededor del principio del control. Cada elección, cada inversión, cada paso meticulosamente planificado lo había llevado a un nivel de éxito que superaba todas las expectativas. Él era un maestro del juego, consciente de la dinámica de la influencia y moviéndose a través de ella con una habilidad inigualable. Sin embargo, en un instante, todo se derrumbó. En el lobby de un exclusivo resort en Tulum, se encontró sosteniendo una copa de whisky y al levantar la vista, vio a una niña de impactantes ojos azules. Allí, inesperadamente, estaba Clara, su ex esposa, una figura de su pasado que nunca anticipó volver a encontrar. ¿Y la niña? Tenía la edad perfecta. La similitud era innegable. Una escalofriante conciencia se instaló en su pecho. ¿Clara le había ocultado un secreto todo este tiempo? Acababa de cruzarse con su propia hija, completamente ajeno a su existencia. Eduardo Sterling no era el tipo de hombre que se regodeaba en el pasado. Toda su vida giraba en torno al progreso, a tomar decisiones sin un instante de pausa y a tener siempre una visión clara de lo que vendría después. Había dedicado años a dominar el arte del control, construyendo un imperio a través de una determinación y disciplina inquebrantables. Para quienes lo miraban desde fuera, parecía tenerlo todo. Una próspera empresa multimillonaria, autoridad, influencia y la habilidad de entrar en cualquier espacio y acaparar la admiración. Mientras se relajaba en el opulento lobby del resort frente al mar, acunando su copa de whisky y dejando que el suave murmullo de las conversaciones lo envolviera, una sensación inusual comenzó a instalarse. La extraña carga del cansancio. Había llegado con la fachada de buscar un raro respiro, pero en el fondo era consciente de sus propias tendencias, ya preocupado por las reuniones que lo esperaban a su regreso, los acuerdos a punto de cerrarse y las llamadas que seguían en su lista de tareas. No era particularmente bueno para relajarse. Saboreó otro sorbo, dejando escapar un lento aliento mientras sus ojos se dirigían hacia la entrada. Fue en ese momento que la vio. Inicialmente, creyó que su imaginación le estaba jugando una mala pasada. La figura que emergió de la puerta giratoria se parecía inquietantemente a un espectro de su historia, una persona que se había asegurado a sí mismo que nunca volvería a encontrar. Se deslizó con una serena elegancia, su cabello castaño oscuro cayendo sobre sus hombros, mientras acomodaba con suavidad a la pequeña niña que llevaba en brazos. La visión agitó una profunda tensión dentro de él. Clara. Por un breve instante, él simplemente la miró fijamente, luchando por comprender la escena. Ella parecía casi inalterada desde hacía 3 años, todavía hermosa y serena, pero ahora con una sutil capa de fatiga en su expresión. Nada podría haberlo preparado para la sorpresa de encontrarla allí, especialmente con la niña que sostenía. Una pequeña, de quizás solo 3 años, se aferraba al cuello de Clara, su rostro acunado en el hombro de su madre. Eduardo sintió que sus dedos apretaban la copa con más firmeza. Su ritmo cardíaco, una vez constante y controlado,
ahora latía con una urgencia inexplicable. Él no había puesto los ojos en Clara desde el final de su matrimonio. Su divorcio se desarrolló con una sencillez serena, desprovisto de confrontaciones teatrales o disputas sin resolver. Ella se había marchado, y él la había dejado ir, convenciéndose de que era por el bien mayor. Se sumergió en sus tareas, creyendo firmemente que lo que habían experimentado había sido simplemente un desvío fugaz. Él había progresado, o al menos, esa era la narrativa que se había contado a sí mismo. Pero al verla ahora, con una niña que parecía haber nacido justo en el momento en que ella había salido de su vida, un escalofrío se instaló en su estómago. ¿Podría ser esta su hija? Y si ese era el caso, ¿por qué sentía una certeza nauseabunda de que ya conocía la respuesta? Clara se acercó al mostrador de recepción, ajustando a la niña en sus brazos mientras interactuaba con el personal del hotel. Eduardo apenas notó algo más en la sala. Las voces circundantes disminuyeron. La música que emanaba suavemente de los altavoces se convirtió en un mero murmullo de fondo. Su atención se centró únicamente en el parecido inconfundible de los rasgos de la niña, incluso desde lejos. Una aguda sensación de urgencia lo envolvió, un instinto que nunca antes había experimentado de verdad. Se sintió obligado a hablar con ella, a buscar claridad. Sin embargo, antes de que pudiera dar un paso, antes de que pudiera reunir la fuerza para levantarse, Clara ya se dirigía al ascensor, acunando a la niña con fuerza mientras se desvanecía detrás de las puertas corredizas. Eduardo se quedó inmóvil, con la mirada fija en el vacío dejado por su ausencia. La existencia, meticulosamente elaborada, que había establecido para sí mismo nunca le había parecido tan precaria. Si estuvieras en el lugar de Eduardo, ¿qué harías a continuación? ¿Investigar en secreto a Clara y la niña? ¿O confrontarla de inmediato y arriesgarte a una escena pública? Déjanos tu opinión en los comentarios. Parte 2. El enfrentamiento en Tulum y la verdad primal. El escalofrío de la certeza. Eduardo apenas encontró descanso esa noche. A pesar de sus esfuerzos por desterrar la visión de Clara y la pequeña de sus pensamientos, persistía, insistiendo en su foco. Había dedicado años a dominar la habilidad de la compartimentalización, asegurándose de que sus emociones permanecieran ocultas en pos de la lógica y el control. Sin embargo, esta noche, sus pensamientos eran un tumultuoso choque de preguntas, cada una desprovista de resolución. ¿La niña le pertenecía a ella? Era más que obvio. El agarre de la niña sobre ella era inquebrantable, y el abrazo de Clara estaba lleno de una protectora ferocidad que lo aclaraba todo. Sin embargo, la verdadera pregunta, la que resonaba en su mente, era la que dudaba estar preparado para enfrentar. ¿Le pertenecía a él? Una peculiar sensación de pánico lo invadió, una sensación desconocida que nunca antes había experimentado. ¿Por qué Clara nunca le había mencionado que tenía un hijo? Su hijo. ¿Realmente pensó que él era indigno de saberlo? O peor aún, había creído que a él no le afectaría. Cuando los primeros rayos de sol comenzaron a filtrarse por los amplios ventanales de su suite, Eduardo había llegado a una conclusión. Se negaba a perder otro momento atrapado en la incertidumbre. Buscaba la verdad, y estaba decidido a descubrirla. Tras una ducha rápida y un cambio a uno de sus trajes meticulosamente hechos a medida, se dirigió al piso de abajo. No estaba seguro de si Clara seguía en el hotel, pero un instinto profundo le sugería que sí.
Nunca se habría aventurado a un lugar como este por solo una noche. Al entrar en el restaurante, inspeccionó la sala con ojo agudo. El resort estaba diseñado para los snobs, aquellas personas que se permitían sin esfuerzo escapadas entre semana. Sin embargo, Eduardo no tenía intención de buscarlos. Su mirada se posó en una pintoresca mesa junto a la terraza, donde Clara estaba sentada con la niña a su lado. Su corazón se aceleró al verlas juntas a la luz del día. Clara parecía tan impresionante como siempre. Su cabello castaño oscuro, recogido en una cola de caballo relajada, exudando una sensación de gracia sin esfuerzo. La niña, Lía, si recordaba correctamente el nombre que la recepcionista había mencionado la noche anterior, estaba sentada en silencio, balanceando sus pequeñas piernas debajo de la mesa, mientras mordisqueaba un trozo de tostada. Era la primera vez que Eduardo la observaba de verdad, y la visión le provocó un nudo tenso en el estómago. Sus ojos eran de un azul impactante. Esos impactantes ojos azules. Era innegable en ese momento. Tomando una respiración tranquilizadora, avanzó, acercándose a su mesa con determinación. Clara lo observó incluso antes de que él pronunciara una palabra. Su cuerpo se tensó de inmediato. Sus dedos agarraron su taza de café con fuerza. Lanzó una mirada fugaz a Lía antes de volver a mirarlo. Su rostro, una máscara de ambigüedad. «Necesitamos hablar de esto», dijo Eduardo, manteniendo un tono tranquilo y medido. Clara hizo una pausa. Lanzó otra mirada a Lía antes de asentir levemente. «No aquí», susurró. «Reunámonos afuera en 15 minutos». Eduardo asintió levemente antes de darse la vuelta y marcharse, eligiendo evitar cualquier drama innecesario. Su pulso latía en sus oídos, las emociones reprimidas justo debajo de la superficie. 15 minutos después, se encontró junto a la serena terraza del jardín, con las manos metidas en los bolsillos, contemplando el vasto océano. Las olas tumultuosas no ofrecían consuelo a la tempestad que se gestaba dentro de él. De repente, unos pasos resonaron detrás de él. Miró por encima del hombro para ver a Clara posicionada allí, con los brazos cruzados, su actitud cautelosa. Eduardo inhaló profundamente, intentando encontrar su equilibrio. «¿Me pertenece a mí?» Clara retrocedió un poco, su mirada encendiéndose con una chispa enigmática. Dejó escapar un aliento, mirando hacia abajo brevemente antes de fijar sus ojos en él. «Sí», respondió ella en un tono suave. «Ella te pertenece». El suelo pareció moverse bajo sus pies. 3 años habían pasado. Durante 3 largos años, él permaneció ignorante. A partir de este momento, todo en su vida cambiaría para siempre. Regístrate para más historias de magnates y secretos familiares y no olvides darle me gusta a este video. Parte 3. La confesión del abandono y la culpa compartida. 3 años perdidos. Eduardo permaneció inmóvil, lidiando con el profundo impacto de las palabras de Clara. Fueron dichas con tanta sencillez y tranquilidad. Sin embargo, el efecto se estrelló contra él como un tsunami. Lía era su amada hija. Sus manos se crisparon en sus bolsillos mientras luchaba por mantener una respiración constante. 1000 emociones chocaron dentro de él. Shock, ira, incredulidad. Pero debajo de todo yacía algo más profundo, algo primordial. Él había dado la bienvenida a una nueva vida al mundo. Y ni siquiera se había dado cuenta. Clara se agitó, una tensión palpable en el aire mientras se preparaba para su respuesta. Sus brazos permanecieron cruzados, un escudo silencioso contra lo que pudiera desarrollarse a continuación. «¿Por qué no compartiste esto conmigo?»,
Su voz era suave, pero la agudeza en ella era inconfundible. Clara dejó escapar un aliento rápido, masajeando su frente antes de mirarlo a los ojos. Las cosas no estaban destinadas a desarrollarse de esta manera, Eduardo. Nunca tuve la intención de ocultártela, pero para cuando descubrí que estaba esperando, ya nos estábamos distanciando. Tu enfoque en el trabajo te hizo sentir tan lejos. No estaba segura de cuál era la mejor manera de contactarte. Su mandíbula se apretó. Parece que has tomado una decisión en mi nombre. Asumiste que a mí no me afectaría. Sus ojos brillaron con un toque de exasperación. Asumí que sentirías un sentido del deber, que evitarías la responsabilidad, no por deseo. Quería asegurarme de que Lía nunca se sintiera una carga mientras crecía. Creí que la estaba protegiendo. Eduardo dejó escapar una risa sarcástica, negando con la cabeza con incredulidad. ¿De verdad creíste que esconderla era la opción más sabia? Creí que la estaba protegiendo nuestros intereses. La dificultad de esa elección fue inconmensurable. Sin embargo, en ese momento, parecía ser el único camino disponible para mí. Eduardo se pasó la mano por el rostro, buscando estabilizarse. Él había construido toda su existencia en torno a la razón, en torno al dominio, en torno al arte de las decisiones deliberadas. Sin embargo, esta era una circunstancia imprevista que nunca había anticipado. «Tiene 3 años», murmuró finalmente, su voz más suave ahora. 3 años de su vida se desvanecieron. Tiempo perdido que nunca se podrá recuperar. El rostro de Clara se suavizó, y por primera vez, un atisbo de arrepentimiento parpadeó en su expresión. Lo reconozco. No intentaré explicarlo. Pero Eduardo, nunca tuve la intención de separarla de ti indefinidamente. Él la miró con agudeza. Entonces, ¿qué te impidió ponerte en contacto? Clara hizo una pausa, dejando escapar un aliento lento. Temí que si actuaba, podrías reclamarla para ti. Las palabras lo dejaron sin habla. Él la miró fijamente, intentando comprender el significado de sus palabras recientes. Yo no habría hecho eso, dijo, con la voz tensa. Clara fijó sus ojos en él, su rostro un lienzo de emociones inescrutables. ¿No lo habrías hecho? Eduardo tragó con dificultad. A decir verdad, no estaba seguro de qué acciones podría haber tomado en ese momento. Él había sido implacable en su camino, inflexible en su búsqueda de logros. Habría luchado por la custodia, habría intentado manejar la situación como manejaba todos los demás aspectos de su vida. Quizás Clara tenía razón. Quizás él no era la persona en la que ella podía confiar con algo tan delicado como un niño. Sin embargo, se había transformado en alguien completamente diferente. «Quiero verla», dijo finalmente, su voz inquebrantable. «Deseo profundizar mi comprensión de mi hija». Clara estudió su expresión intensamente, contemplando la confiabilidad de sus palabras. Luego, poco a poco, inclinó la cabeza en señal de acuerdo. «Muy bien», replicó ella suavemente. «Sin embargo, procederemos según las preferencias de Lía. Ella no te conoce, Eduardo. Uno no puede simplemente entrar en su mundo y anticipar que todo se alineará perfectamente en un instante». Él asintió, con la comprensión evidente en su expresión. «No anticipo eso. Sin embargo, no tengo intención de irme esta vez». Clara lo observó intensamente, y por primera vez notó un cambio en su expresión. Las barreras fortificadas seguían en pie, pero había surgido una fisura, una ligera abertura en medio de ellas. «Entonces comenzamos a un ritmo suave», comentó ella.
El progreso se desarrolla gradualmente. Eduardo asintió una vez más, su corazón oprimido por sentimientos que luchaba por comprender. Durante años, había estado convencido de que estaba solo, de que la única marca que dejaría en el mundo era el imperio que había construido. En ese momento, llegó a la inquietante realización de que se había equivocado todo el tiempo. Estaba decidido a hacer todo lo necesario para recuperar el tiempo que había perdido. Clara lo desafió a ir al ritmo de Lía. ¿Crees que un magnate acostumbrado al control será lo suficientemente paciente para ganarse la confianza de su hija? ¿O volverá a fracasar? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y no olvides seguirnos para más capítulos. Excelente. La historia continúa ahora en un terreno más delicado: la paciencia y la construcción de confianza. Eduardo debe enfrentarse a su naturaleza controladora para ganarse a Lía a su ritmo. Aquí tienes la parte 4, donde las pequeñas interacciones valen más que cualquier acuerdo multimillonario. Si crees que Eduardo puede cambiar, deja un me gusta y seguimos con el drama. Parte 4. El ritmo lento de Lía y la construcción de la confianza. La paciencia del magnate. Eduardo siempre había abordado las situaciones con una confianza inquebrantable. Había orquestado acuerdos multimillonarios, enfrentado a los ejecutivos más formidables en las salas de juntas y navegado a través de crisis que habrían destrozado a otros menos resistentes. Sin embargo, mientras permanecía junto a la terraza del jardín del hotel, la anticipación lo invadió mientras esperaba la llegada de Clara con Lía, una sensación extraña que se le anudaba en el pecho. ¿Cómo te presentas a una hija que ignora tu existencia? Clara había enfatizado que esto se desarrollaría gradualmente, según los deseos de Lía. Eduardo lo entendió, pero la gravedad del momento seguía pesándole. Había perdido 3 años. Estaba decidido a no desperdiciar ni un instante más. El suave sonido de pasos captó su atención, incitándolo a girar. Clara se acercó, su postura tensa pero elegante, sus ojos profundos, un misterio. Y junto a ella, agarrando su mano con firmeza, estaba Lía. Eduardo sintió un nudo repentino en la garganta. Era diminuta, apenas le llegaba a la cintura a Clara. Sus rizos oscuros danzaban suavemente con cada paso, y esos ojos azules, que reflejaban los suyos cada mañana, brillaban con una serena curiosidad. Clara se arrodilló junto a Lía y susurró suavemente: «Cariño, él es Eduardo, es un amigo mío». Eduardo sintió una punzada ante la mención de la palabra amigo, pero se mantuvo sereno. Entendió la razón detrás de las palabras de Clara. Dirigirse a él como su padre directamente habría sido demasiado intenso. Lía lo miró, ladeando la cabeza muy ligeramente, como si examinara un enigma que se le escapaba. Permaneció en silencio por un momento, simplemente mirándolo con sus ojos notablemente grandes. Eduardo se agachó a su altura, asegurándose de que sus acciones fueran deliberadas y gentiles. «Hola, Lía», dijo suavemente. «Es un placer conocerte». Lía se movió un poco, mirando a Clara como buscando consuelo. Ante el asentimiento de su madre, se animó a hablar por fin. «Hola». Era solo una palabra, diminuta y vacilante, pero provocó una agitación dentro de Eduardo, tensando algo profundo en su interior. Él ofreció una sonrisa cálida, con el objetivo de calmar sus nervios. «Entiendo que te encantan los rompecabezas. ¿Es eso cierto?» Los ojos de Lía brillaron con un atisbo de curiosidad. Ella asintió con una deliberación mesurada. «Yo no soy particularmente bueno en ellos», confesó Eduardo,
manteniendo un tono alegre. «Quizás podrías enseñarme en algún momento». Leah le lanzó otra mirada a Clara, como buscando la seguridad de que esto era aceptable. Después de una breve pausa, asintió de nuevo. Eduardo exhaló lentamente, sin darse cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Pudo haber sido pequeño, pero marcó el comienzo. Clara se puso de pie, deslizando suavemente sus dedos por los rizos de Leah. «¿Qué tal si nos sentamos?», propuso, guiándolos a un lugar sombreado con una pintoresca mesa y sillas. Eduardo la siguió, sus pensamientos aún arremolinándose. Era padre de una hija. Se sentó directamente frente a ella, observando cómo jugaba con el dobladillo de su vestido, y le lanzaba miradas furtivas e inquisitivas. «¿Qué color te gusta más?», preguntó Eduardo, buscando un tema neutral. Leah mantuvo la mirada baja, respondiendo suavemente. «Morado». Él sonrió. «Esa es una excelente elección. El tono es bastante audaz». Leah le lanzó otra mirada, permitiendo que su vista se detuviera por un instante antes de volver a su libro. Eduardo dejó escapar un aliento, ajustando su posición en la silla. Había anticipado la incomodidad, pero ahora que se encontraba en su presencia, comprendió la magnitud del esfuerzo requerido por su parte. Clara pareció intuir sus pensamientos, ya que rompió el silencio con suavidad. Ella tiende a ser reservada en presencia de caras desconocidas. Eduardo asintió levemente. «Está perfectamente bien. Avanzaremos según su ritmo». Leah se sumergió en su libro de colorear, mientras Eduardo aprovechaba la oportunidad para observarla de cerca. Los rasgos delicados, la forma en que se mordía el labio por la concentración, el suave rizo de sus dedos mientras agarraba el crayón. Era surrealista considerar que esta pequeña le pertenecía. Se había perdido sus primeros pasos, sus primeras palabras, los pequeños hitos que los padres aprecian. Sin embargo, estaba decidido a no dejar que se le escapara nada más. El peso de la ausencia. Eduardo experimentó una sensación peculiar, como si el tiempo se estuviera arrastrando y corriendo simultáneamente. Los días posteriores a su encuentro inicial con Leah se desarrollaron como un paseo por la cuerda floja. Cada intercambio meticulosamente sopesado, cada instante cargado de más significado de lo que nunca había previsto. Él y Clara habían establecido un ritmo cauteloso. Cada mañana se reunía con ellas para desayunar en el restaurante del hotel, situado frente a Leah mientras ella mordisqueaba delicadamente su tostada en bocados mesurados. Ella seguía siendo tímida en su presencia, incierta de su papel en su vida. Sin embargo, había comenzado a abrirse. Inicialmente, eran los pequeños gestos. Le robaba miradas mientras él hablaba. Asentía en respuesta a sus preguntas. Una tarde, mientras él y Clara se relajaban en una terraza a la sombra, con Leah absorta en su pequeño juego a sus pies, finalmente reunió el coraje para expresar la pregunta que lo había estado carcomiendo desde el momento en que descubrió la verdad. «¿Qué las trae por aquí, Clara?». Ella desvió la mirada. Se centró intensamente en Leah, observando cómo su hija apilaba meticulosamente pequeños vasos de plástico en una torre. «Necesitábamos un respiro», expresó, tras una breve pausa. «La vida en casa ha sido difícil». Eduardo la observó de cerca, reconociendo la tensión en sus hombros. La había conocido lo suficiente como para saber cuándo ocultaba algo. «¿Qué tan difícil?», insistió. Clara dejó escapar un suave suspiro, finalmente dirigiendo su mirada hacia él. Leah ha estado preguntando sobre su padre. Algo dentro de él se contrajo ante eso. «¿Qué le dijiste?». Clara hizo una pausa,
apartándose un mechón de pelo detrás de la oreja. Inicialmente, le expliqué que las familias pueden adoptar varias formas, pero ella posee una gran inteligencia, Eduardo. Siguió preguntando sin descanso. Tenía curiosidad por saber si existías más allá de la distancia, si tenías alguna idea de su existencia. Eduardo dejó escapar un aliento, con la mirada fija en Lía, que permanecía absorta en su torre. La comprensión de que ella había dedicado su breve existencia a reflexionar sobre su presencia, buscando respuestas que seguían siendo esquivas, lo golpeó con una pesadez inesperada en su corazón. «Así que la trajiste aquí», murmuró suavemente. Clara asintió levemente. No estaba segura de si nuestros caminos se cruzarían, pero había una parte de mí que deseaba que lo hiciéramos. Eduardo la miró de nuevo, su expresión un misterio que eludió la comprensión. ¿Me lo habrías compartido alguna vez? Clara tragó, sus dedos agarrando el reposabrazos de su silla con un toque de tensión. «No estoy segura», confesó. «Tenía el deseo de hacerlo. Estuve cerca, incontables veces. Sin embargo, me agarró el miedo». Eduardo dudó, inseguro de si realmente quería escuchar sus justificaciones. Sin embargo, era consciente de que era necesario que lo hiciera. «¿A qué le temías?» Su mirada se posó en sus manos. «A que me despreciaras, a que la despreciaras a ella, o a que intentaras quitármela». Eduardo experimentó una repentina ola de remordimiento. Había dedicado una parte significativa de su vida a la noción de que el control era sinónimo de seguridad, de que el poder implicaba una ausencia de vulnerabilidad. ¿Se había transformado realmente en el tipo de hombre que Clara temía que usara su poder contra ella? «Yo nunca habría hecho eso», dijo, con la voz inquebrantable. Clara lo miró, sus ojos profundos escudriñándolo. Deseaba seguir creyendo eso. Por un silencio prolongado, ninguno de los dos pronunció una palabra. Años de silencio se extendieron entre ellos, llenos de palabras no dichas y sentimientos sin resolver. Entonces, la torre de Lía se desmoronó con un suave estrépito, y ella dejó escapar un suspiro diminuto y descorazonado. Eduardo se inclinó, recogiendo meticulosamente los vasos de plástico y volviéndolos a ordenar. «¿Te gustaría intentarlo de nuevo?», preguntó. Lía lo miró momentáneamente antes de ofrecer un sutil asentimiento. Extendió su mano, sus pequeños dedos rozando ligeramente los suyos mientras aceptaba el vaso de él. Fue un momento ordinario. Sin embargo, para Eduardo, tuvo un significado profundo. La honestidad de Clara ha sido brutal. ¿Crees que Eduardo es el tipo de hombre que usaría su poder, dinero, influencia, para forzar la relación con Lía, o ha aprendido la lección de la paciencia? Comenta abajo. Es un placer continuar. La paciencia de Eduardo está a prueba. Y ahora veremos si las pequeñas interacciones pueden derribar los muros construidos por años de abandono y miedo. Aquí tienes la parte viva, donde la confianza de una niña se convierte en el triunfo más grande de la vida de un magnate. Si crees que los pequeños gestos de amor son más valiosos que el dinero, deja un me gusta y comparte la historia. Parte FIFO, el legado de la flor morada y el triunfo de la presencia. Las pequeñas victorias del magnate. Eduardo siempre había luchado contra la paciencia. Toda su existencia giraba en torno a decisiones rápidas y acciones audaces que no dejaban espacio para la duda. Sin embargo, estaba llegando a comprender que solo a través de la paciencia podría alcanzar lo que era genuinamente significativo. Lía lentamente comenzaba a confiar en él, pero se desarrollaba en incrementos cautelosos y medidos. Seguía buscando la seguridad de Clara cada vez que él hablaba,
Aún hacía una pausa antes de responder a sus preguntas. Sin embargo, poco a poco, le estaba permitiendo entrar en su mundo. Le permitía sentarse a su lado en el desayuno, manteniendo una distancia de su madre. Le permitía ayudarla a seleccionar colores mientras creaba en su cuaderno de bocetos. Eran triunfos menores, pero Eduardo los atesoraba. Una tarde, se encontraba junto al patio ajardinado del hotel, observando cómo Lía se arrodillaba junto a una hilera de flores. Deslizó sus dedos sobre los pétalos, susurrando algo que él no alcanzó a escuchar. Clara estaba sentada en un banco cercano, permitiéndole espacio mientras la observaba con la suave vigilancia de una madre sintonizada con cada acción de su hija. Eduardo se acercó con deliberada lentitud para no sorprender a Lía. «¿Qué haces?», preguntó, manteniendo un tono alegre. Lía le lanzó una mirada fugaz antes de volver a mirar las flores. «Le hablo a las abejas», dijo con sencillez. «Ah, ¿y qué dicen ellas?». Lía frunció los labios, inmersa en una profunda contemplación. «Tienen muchas cosas que hacer, pero creo que les gustan las flores». Eduardo se arrodilló a su lado, observando las delicadas abejas que revoloteaban entre las flores. Nunca antes se había detenido a observar detalles como este. Su existencia había sido perpetuamente abrumadora. Sin embargo, en este momento con su hija, la idea de ir más despacio era sorprendentemente atractiva. «¿A ti te gustan las flores?», preguntó. Lía asintió levemente. «Mamá dice que dan alegría». Eduardo miró de reojo a Clara, quien los observaba fingiendo desinterés. Lía señaló hacia una flor delicada de color púrpura pálido. «Esa es mi favorita». Eduardo sonrió. «Recuerdo que mencionaste que te gustaba el morado». Lía lo miró, con una expresión de asombro, como si no hubiera anticipado que él recordara un detalle tan minúsculo. Se quedó en silencio, pero un cambio sutil parpadeó en su rostro, un matiz más suave. Eduardo permitió que el momento perdurara entre ellos, sin presionar ni apresurar. Finalmente, Lía se levantó. «Tengo mucha hambre», declaró. Clara aprovechó el momento para ponerse de pie. «Sí, vamos adentro. El almuerzo está a punto de servirse». Eduardo hizo una pausa. «¿Qué tal si comemos juntos?». Clara miró a Lía buscando una respuesta. Lía inclinó la cabeza, sopesando, y luego asintió con un acuerdo tibio. Eduardo lo consideró un gran paso adelante. La mano en la playa. En los días que siguieron, sus intercambios se hicieron cada vez más fluidos. Lía mantuvo sus momentos de silencio, pero la duda en su mirada estaba disminuyendo. Dejó de aferrarse a Clara cuando él estaba cerca. Un mañana, entró en el comedor para descubrir a Lía ya en su mesa habitual. «¿Están bien?», preguntó. Lía levantó la vista, masticando. Luego asintió lentamente. «Están aceptables, pero las fresas los harían mucho mejores». Eduardo asintió con solemnidad. «Lo tendré en cuenta para el futuro». Lía lo examinó de cerca, como sopesando la sinceridad de sus palabras. En silencio, empujó su plato un poco más cerca de él. «Si quieres, puedes comer un poco». Eduardo sintió una constricción en el pecho. Era un acto pequeño, pero de ella tenía un significado que quizás no entendía por completo. Tomó su tenedor y probó un bocado. «No están tan mal, pero tienes razón, las fresas mejorarían su calidad». Lía ofreció una sutil sonrisa antes de volver a su desayuno. Clara, que había observado la interacción, le lanzó a Eduardo una mirada cómplice. Era la primera vez que Lía elegía compartir algo con él,
y una comprensión tácita permaneció entre ellos. Después del desayuno, optaron por pasear por la orilla. Leah serpenteaba entre ellos. Su pequeña mano a veces se estiraba para agarrarla de Clara. Eduardo la observó mientras se agachaba para recoger una concha, examinándola de cerca. «Esta es muy bonita», comentó. En un giro inesperado, Leah extendió su mano y agarró la de él, tomándolo completamente por sorpresa. Fue una conexión breve y delicada. Sus pequeños dedos rodearon los suyos por un instante antes de que lo soltara y saliera corriendo, su risa mezclándose con el chapoteo del agua a sus pies. Eduardo se quedó inmóvil, una profunda alteración agitándose dentro de él. Clara, a su lado, ofreció una suave sonrisa. «Se está acostumbrando a ti», susurró. Eduardo exhaló suavemente, con la mirada fija en Leah. «Creo que yo también estoy empezando a acostumbrarme a ella». Por primera vez en su vida, el atractivo de los negocios, el poder y el éxito se desvanecieron, revelando que no eran lo más significativo. El triunfo del abandono. El resto de la tarde se desarrolló de una manera casi onírica. Mientras paseaban, Leah corría hacia adelante, con su risa mezclándose con el sonido de las olas, solo para regresar momentos después, mostrando con orgullo otro tesoro que había desenterrado de la arena. Con cada mirada, sus ojos reflejaban una creciente confianza. Al caer el sol, Leah se acomodó junto a las sillas de playa, organizando meticulosamente una modesta colección de conchas. Clara se sentó junto a Eduardo, observándolos. «Nunca había experimentado esto», murmuró. «¿Qué?». Clara hizo una pausa, sopesando sus palabras. «Una presencia paterna, alguien que la mire con la misma intensidad que tú». «No puedo alterar lo que ya pasó», dijo Eduardo, «pero estoy presente en este momento, si me lo permites». «¿Qué sucede cuando nos vayamos de este lugar?», preguntó Clara. Eduardo se pasó los dedos por el pelo. Había estado pensando en eso. Su estancia en el resort se sentía como un refugio. «Deseo que sea permanente. Deseo ser su padre, no solo por un momento fugaz». Clara lo examinó y, en ese momento, notó que los últimos restos de su incertidumbre desaparecían. «Entonces demuéstrame», susurró. Antes de que pudiera responder, Leah corrió hacia ellos, agarrando algo firmemente en sus manos. «Mira», dijo, abriendo sus dedos para revelar una concha blanca, diminuta y perfectamente formada. «Esta es especial. Es la última que encontré. Es como una concha de la suerte». Eduardo sonrió. Él sugirió que deberían guardarla. Leah asintió con entusiasmo. Luego, sin una pausa, se acomodó en su regazo, su cabeza descansando suavemente contra su pecho. Eduardo sintió una opresión repentina en el pecho. Fue la primera vez que se acercó a él de forma independiente, sin la presencia reconfortante de Clara. El gesto fue silencioso, pero tuvo un significado profundo. Clara los observó, y cuando Eduardo giró la mirada hacia ella, notó un cambio en su expresión, algo que se parecía a la aceptación. Por primera vez en su vida, Eduardo Sterling sintió que había descubierto algo precioso a lo que aferrarse. Esta vez, estaba decidido a no dejarlo escapar. Eduardo finalmente ha ganado el primer nivel de confianza de Leah. Sin embargo, ¿cómo podrá mantener esta conexión pura cuando regrese a la realidad de los negocios y los conflictos de su apellido Sterling? ¿Debería proponerle a Clara que se mude con él a la ciudad? Queremos tus ideas para el próximo paso. Absolutamente genial. La confianza ha florecido en el oasis de Tulum. Ahora,
La historia debe poner a prueba la verdadera permanencia de este cambio cuando Eduardo, Clara y Lía regresen al mundo real, lleno de negocios implacables y rutinas inquebrantables. Aquí tienes la parte sexta, donde el magnate se enfrenta a la primera gran crisis que amenaza con romper su promesa. Si crees que Eduardo puede equilibrar su imperio con su paternidad, deja un me gusta y comparte tu predicción sobre si elegirá la junta directiva o la fiesta de cumpleaños. Parte C, el regreso a la ciudad y el verdadero desafío, la propuesta de lo permanente. Eduardo y Clara sabían que el resort era un refugio temporal. El último acto de confianza de Lía, al acurrucarse en su regazo, aceleró la necesidad de una decisión. Una mañana, mientras Lía estaba en un club infantil, Eduardo llevó a Clara a una parte tranquila de la playa. «No podemos seguir viviendo en hoteles, Clara», comenzó. «Lo sé», respondió ella, con los brazos cruzados, expectante. «He comprado un departamento en la colonia Polanco, en Ciudad de México. Es grande, seguro, y está a 10 minutos de tu antiguo consultorio y de una excelente escuela. Es un lugar neutral. No es mi casa, pero tampoco es la tuya. Es donde podemos empezar». Clara lo miró con escepticismo. «¿Neutral? Eduardo, Polanco es tu mundo. Es donde está tu oficina. Tu nombre está en cada calle. ¿Crees que Lía puede crecer allí sin la presión de ser una Sterling?» «No quiero esconderla, Clara. Quiero integrarla en mi vida, pero a nuestro ritmo. El departamento es el primer paso. El segundo paso es este. Necesito que entiendas que mi presencia debe ser innegociable. No es una visita de fin de semana. Es ser padre. Me comprometo a no faltar a ninguna cita médica, a ninguna función escolar, a ninguna noche de pesadillas. Pero tú también tienes que comprometerte. No más secretos. No más huidas». Clara bajó la mirada, sopesando su propuesta. «Mi miedo no es que uses tu poder. Mi miedo es que tu mundo te absorba. Que cuando la primera crisis golpee, Lía vuelva a ser esa distracción que me dijiste que era hace años». Eduardo se acercó y le tomó las manos. «Esa persona ya no existe, Clara. Demuéstrame que te equivocas. Necesito que confíes en que mi elección es Lía, no la junta directiva». Después de una larga pausa, ella asintió lentamente. «De acuerdo, lo haremos. Pero si faltas a una sola de tus promesas, si el trabajo vuelve a ser tu prioridad, me iré. Y esta vez no me encontrarás». El choque de mundos, el regreso a la Ciudad de México fue un torbellino. Lía se adaptó con la cautela de una niña inteligente, pero extrañaba el mar y la familiaridad de su antigua casa. Se instalaron en el departamento temporal. Eduardo hizo honor a su palabra. Todas las mañanas la llevaba a la escuela. Almorzaba con ellas 2 veces por semana, sin importar la hora. Clara lo observaba, buscando la fisura, el momento en que el viejo Eduardo, el implacable magnate, reaparecería. Y no tardó en hacerlo. 2 semanas después de la mudanza, un desastre corporativo golpeó. La principal inversión de Sterling Tech en Asia fracasó debido a un fraude. Las acciones cayeron un 20% en un día. Era el tipo de crisis que, en el pasado, habría consumido a Eduardo por completo. A la mañana siguiente, Clara lo vio. Desapareció el padre paciente de Tulum. En su lugar estaba el depredador. Traje impecable, rostro pétreo, ojos duros y fríos, hablando por teléfono con una ferocidad que ella recordaba con escalofrío. «Véndelo todo. Quiero que esa división se evapore antes del cierre del mercado. No me importa el costo. Solo eliminen el riesgo». Elena sintió que el corazón se le encogía al escuchar el tono despiadado
que contrastaba con la dulzura que le dedicaba a Leah la noche anterior. Durante los siguientes 3 días, Eduardo apenas durmió. Estaba en la oficina a las 5 a San Lueme y regresaba a la medianoche. Se saltaba los desayunos. Se perdía la hora de acostar a Leah. Cuando regresaba, estaba tan absorto en los números que apenas registraba la presencia de su hija. Leah notó la ausencia. Empezó a preguntarle a Clara: ¿Dónde está Eduardo? ¿Por qué ya no viene a cenar? El ultimátum de la sala de juntas. La crisis alcanzó su punto álgido un viernes. Eduardo tenía una reunión crucial con los accionistas a las 3 p.m. para evitar una venta forzosa de la compañía. Sin embargo, a las 10 a.m. Leah se enfermó. Fiebre alta. Clara tuvo que llevarla de urgencia a la clínica pediátrica. Leah, débil, preguntó por su padre. «Mamá, ¿puede venir Eduardo? Él me hace sentir mejor». Clara le envió un mensaje de texto. «Leah tiene 39.5 de fiebre. Estoy en la clínica. Si vienes tendrás que perderte la reunión de las 3. El silencio de radio fue la respuesta. Clara esperó 20 minutos, su corazón latiendo con rabia y miedo. El mensaje no fue respondido. En ese momento, ella lo supo. El viejo Eduardo había ganado. La junta directiva, el control y el miedo a la pérdida eran más fuertes que su promesa. A la 1 p.m., Eduardo finalmente llamó. Su voz era tensa, pero regresó a su tono de padre. «Clara, ¿cómo está? ¿Qué dice el doctor? Por favor, dime que no es grave. Lo siento mucho, es que el mercado se volvió loco». Clara lo interrumpió, su voz fría y firme. «La fiebre de Leah ha bajado, pero creo que tiene un resfriado muy fuerte. Un resfriado llamado abandono, Eduardo. Y no se cura con dinero. Dijiste que la junta directiva ya no era tu prioridad. Ahora sé que mentiste. No vengas a la reunión de las 3 ni a la cena de esta noche. No vengas a vernos. Empaca tus cosas del departamento. Me voy, y esta vez no me encontrarás». Colgó el teléfono. Ella había anticipado la crisis financiera, pero no la crisis personal que revelaría la verdad. Para Edward Sterling, el control del imperio siempre sería primordial. Se puso de pie, sosteniendo a Leah en sus brazos, y se preparó para desaparecer de nuevo. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de salir, la puerta de la clínica se abrió de golpe. Eduardo estaba allí, sin su traje, con una camisa arrugada, el cabello desordenado y el rostro cubierto de sudor, mirando a su alrededor con pánico. «¡Clara! ¡Leah!», gritó, corriendo hacia ellos. «Lo siento, acabo de ver tu mensaje. Lo siento, el teléfono se quedó en el piso de la oficina. No vi. ¿Cómo está? ¿Qué dice el médico?». Clara lo miró. Él no había ido a la junta de las 3. Eduardo no respondió a su mensaje, pero apareció en la clínica sin ir a la reunión crucial de su vida. ¿Crees que esto prueba que ha cambiado y que Leah es su prioridad? ¿O es solo un truco para evitar perderla de nuevo? ¿Qué debería hacer Clara ahora? Comparte tu opinión en los comentarios. Parte 7. La junta perdida y el coste del amor, el precio de la ausencia. Eduardo corrió hacia ellos, la camisa arrugada y el pánico evidente. Se agachó junto a Clara, con los ojos fijos en Leah, que yacía pálida en la camilla. «¡Leah! ¿Qué tiene? ¿Por qué no me contestaste?». Clara lo miró con frialdad gélida, el miedo aún luchando contra la incredulidad. «Te contesté. Me ignoraste. ¿Y por qué no contesté? Porque no tenía tiempo de esperar a que la junta directiva de Sterling Tech me permitiera atender la salud de mi hija. ¿Qué haces aquí, Eduardo? Tu reunión de las 3, la que evita que tu imperio se desmorone. ¿Qué pasó con ella?». Eduardo se llevó las manos a la cabeza, intentando recuperar el aliento.
La dejé. Clara, mi teléfono se quedó en mi escritorio. Lo perdí en medio del caos. Estaba tratando de salir de la oficina porque me sentía culpable por haberlas descuidado. Y de repente, vi tu mensaje. Vi la hora de las 3 p.m. y el 39 de fiebre de Lía. No tuve que pensarlo. No fui a la reunión, Clara. Le envié un correo electrónico a mi abogado con una sola instrucción: que me cubriera y que vendiera lo necesario para estabilizar la situación. Pero no fui. El silencio se hizo más profundo que el rugido de la sala de juntas. Clara sintió que el aire le faltaba. ¿No fuiste? ¿Sabes lo que significa eso? Es el colapso, Eduardo. Es el fin del control total que tanto amas. Eduardo se encogió de hombros, con una expresión que Clara nunca le había visto. Liberada. Si me hubieras dicho que viniera, no habría sido una elección. Habría sido un deber. Pero tu mensaje me dio un ultimátum, y mi respuesta es esta. Lía es la única junta directiva que me importa. Que se caiga el imperio. Que lo tome mi competidor. No sé qué pasará con mis acciones. Solo sé que si Lía me necesita, no puedo estar en otra parte. En ese momento, la pediatra regresó con el informe. La fiebre ha cedido. Solo es una gripe fuerte. La niña está deshidratada y necesita descanso, pero estará bien. El verdadero retorno. Clara se relajó. El torrente de adrenalina abandonando su cuerpo, dejándola exhausta. Miró a Eduardo. Estaba allí, desordenado, vulnerable, con su fortuna en peligro, pero completamente presente. Lía, sintiendo la cercanía de su padre, abrió lentamente sus grandes ojos azules. Vio a Eduardo a su lado, y una sonrisa débil pero inconfundible se dibujó en su rostro. «Eduardo», murmuró, extendiendo una manita. Eduardo se acercó, tomó la pequeña mano y depositó un beso suave en su frente. Sintiendo el calor de la fiebre atenuarse. «Estoy aquí, princesa. Siempre aquí», susurró. La voz del magnate, que había ordenado la venta de miles de millones de dólares, ahora era la de un padre derrotado por la ternura. Clara se levantó, permitiéndole a Eduardo tomar asiento en el borde de la camilla. Vio cómo su hija se acurrucaba contra su pecho, encontrando consuelo en la presencia que una vez le fue negada. El miedo de Clara desapareció. Se transformó en una aceptación resignada, y por primera vez, en un amor renovado. «Me quedo, Eduardo», dijo en voz baja. «Me quedo para ayudarte a limpiar el desorden que acabas de crear. Me quedo porque acabas de perderlo todo para probarme que la persona que temía que fueras, finalmente se ha ido». Eduardo levantó la mirada, sorprendido. «Clara, pero escucha bien. El mundo exterior te devorará, la prensa te juzgará, y tus rivales te verán débil. Esto es solo el comienzo. Ahora tienes que ser padre mientras intentas no perder tu camisa, literalmente. ¿Estás listo para esta nueva vida, Eduardo Sterling? Una vida sin control, sin certeza, solo con amor y un montón de cuentas por pagar». Eduardo miró a su hija, que se había quedado dormida plácidamente en sus brazos. Luego miró a Clara, la mujer que siempre supo la verdad. «Estoy más listo que nunca. Esta vez lucharemos juntos, y no por un imperio, sino por ella. El imperio puede estar en caída, pero la familia se ha unido. Ahora, Eduardo y Clara deben enfrentar las consecuencias del colapso de Sterling Tech. ¿El dinero y el poder realmente se han esfumado? ¿Y cómo reaccionarán los rivales de Eduardo ante su vulnerabilidad? Esperamos tus ideas para el próximo y emocionante capítulo. Parte 8. La caída del imperio y el nuevo enemigo. El caos mediático y la burla del rival. A la mañana siguiente, el caos financiero y mediático que Clara había temido
se desató con una ferocidad implacable. El mercado de valores abrió con la noticia de que Sterling Tech había sufrido su peor caída en una década. La omisión de Eduardo en la reunión crucial no solo desestabilizó a los accionistas, sino que también envió una señal de debilidad al mercado. El hombre que lo controlaba todo había perdido el rumbo. Los titulares eran brutales. El rey del control pierde su corona por un asunto familiar. Sterling ante la quiebra. ¿El amor le costó $1 billón? Eduardo, de vuelta en el apartamento de Polanco, no vestía su traje habitual. Estaba sentado en la mesa de la cocina, con una camisa de algodón, el cabello mojado de la ducha, mirando la pantalla de su portátil, donde la línea de las acciones caía en picada. Clara estaba a su lado, preparando el desayuno para Lía, pero su presencia silenciosa era su ancla. Ya no huía. Se quedaba para luchar a su lado. La venta forzosa de nuestra participación en el proyecto Phoenix ya está en marcha, dijo Eduardo, su voz grave. Es un movimiento de pánico, pero no es espontáneo. En ese momento, el timbre sonó. Un mensajero entregó un sobre sellado con el logotipo de Thorne Global. Era de Marcus Thorne, el rival corporativo de Eduardo, un hombre conocido por su visión depredadora. Eduardo abrió el sobre. Era una oferta formal. Thorne compraría una participación de control en Sterling Tech a precio de saldo, salvando la empresa del colapso total, pero a cambio de que Eduardo cediera su puesto como CEO. Había una nota escrita a mano en la parte inferior. Es una lástima que el control de tu vida personal te cueste el control de tu vida profesional. Acepta mi ayuda, Edward. Es la única forma de que tu hija conserve su apellido. La nueva sala de juntas. Es cínico, es cruel, y es la verdad, dijo Clara, leyendo el mensaje por encima de su hombro. ¿Qué harás? Si no vendes, la empresa se hundirá y la herencia de Lía se esfumará. Si vendes, serás un títere de Thorne. Eduardo se levantó y caminó hasta el balcón, contemplando la vertiginosa Ciudad de México. El poder de Thorne no le asustaba. Lo que le asustaba era que su fracaso dañara la estabilidad de Lía. Thorne siempre ha querido la tecnología de Sterling, pero nunca ha tenido la visión, replicó Eduardo, su mente volviendo a sus antiguos patrones de batalla, pero con una nueva brújula. Él cree que estoy débil. Cree que mi distracción es Lía. Se equivoca. Entonces, ¿cuál es el plan, Eduardo? No tienes el control de la junta directiva. El tiempo se acaba. Eduardo se giró hacia Clara. Había una intensidad en sus ojos que ya no era de control, sino de estrategia pura. El viejo Eduardo habría luchado para mantener la empresa. El nuevo Eduardo luchará para convertirla en un activo estable para Lía, incluso si eso significa deshacerse de ella. Esta vez, no luchamos por el control, luchamos por la libertad financiera de Lía. Necesito un plan que sea tan rápido y tan brutal que Thorne no lo vea venir. Y yo, dijo Clara, poniéndose de pie y colocándose frente a él, asumiendo su papel de socia. Te diré dónde trazar la línea. Si Lía necesita que la llevemos al parque, se olvida la reunión de Thorne. Las prioridades ya están claras. Eduardo asintió, una sonrisa de respeto genuino en su rostro. No lo haría de otra manera. Dime qué necesitas saber sobre Thorne. Analicemos sus debilidades. La nueva junta directiva somos nosotros, en esta mesa de cocina. El precio a pagar. Mientras Eduardo y Clara trazaban esquemas y números en una libreta, Lía entró en la cocina, frotándose los ojos. Ya no tenía fiebre, pero su rostro reflejaba cansancio. ¿Qué están haciendo, mamá? ¿Están trabajando?, preguntó, su voz suave. Eduardo cerró de golpe el portátil con los titulares de la caída de las acciones. Estamos construyendo algo, princesa, algo muy importante para ti, dijo él,
levantándola en brazos. ¿Podemos ir al parque después? Mis amigos ya no van solos, van con sus papás. ¿Podemos ir los tres? Clara y Eduardo intercambiaron una mirada. La crisis, la caída de las acciones, Marcus Thorne. Todo se desvaneció ante la simple petición. «Iremos al parque, Leah», dijo Eduardo, besándola en la mejilla. «Pero primero, tu madre y yo tenemos que derrotar a un dragón corporativo. Luego, el parque. ¿Crees que podemos vencerlo antes de la cena?» Leah asintió con seriedad. «Sí, pero no olvides mi concha de la suerte. El juego había cambiado. El magnate que lo controlaba todo. Ahora era un padre que luchaba por su hija. Con una doctora como estratega y una concha marina como amuleto. La astucia de Eduardo y la unidad de Clara serán suficientes para vencer al depredador Marcus Thorne, o la pérdida de control hará que cometa un error catastrófico. Esperamos tus predicciones para la próxima jugada. Parte no hay. La maniobra final y la trampa corporativa. El plan de la autodestrucción controlada. La mea de la cocina se convirtió en la sala de juntas de la nueva Sterling Tech. Eduardo, con la ayuda de Clara, pasó las siguientes 24 horas inmerso en un análisis frenético de la cartera de activos, buscando no una defensa, sino una estrategia para neutralizar a Marcus Thorne. Thorne no quiere la empresa por la empresa, Clara. Quiere el control de nuestra tecnología de energías renovables y nuestra división de patentes, explicó Eduardo, señalando los diagramas con una intensidad febril. El resto, la construcción y los bienes raíces, es solo peso muerto para él. Si estabilizamos la empresa vendiendo lo que él quiere, le quitamos su arma. Pero esa tecnología es el futuro de Sterling Tech, replicó Clara. Venderla es admitir la derrota y encoger la empresa a una fracción de su tamaño. Es un sacrificio necesario. Es el precio de la libertad de Leah, dijo Eduardo con frialdad de estratega. Voy a transferir el control de la división de bienes raíces, la parte más estable y menos atractiva para Thorne, a un fideicomiso permanente a nombre de Leah. Luego, venderé la división de tecnología a un tercero, a precio de mercado. Cuando Thorne se dé cuenta, la presa que persigue ya no existirá. La jugada era arriesgada, brillante, y la única forma de garantizar la estabilidad de su hija a largo plazo. Implicaba renunciar a su propio futuro como CEO global y reducir su imperio a una empresa local. Pero aseguraría que Leah siempre tendría un colchón financiero, a salvo de los caprichos corporativos. La ejecución implacable. La ejecución fue implacable. Durante las siguientes 48 horas, Eduardo se convirtió en la persona más despiadada de Ciudad de México. Pero su crueldad ya no estaba dirigida a sus competidores, sino a su propia empresa. Trabajando desde la cocina, con Clara sirviendo café y asegurándose de que Leah no notara el caos, Eduardo orquestó la venta estratégica de los activos más valiosos de Sterling Tech. En la mañana del tercer día, el shock en el mercado fue más fuerte que la caída inicial. Eduardo había vendido la tecnología a una corporación rival en Asia, asegurando una entrada masiva de efectivo y estabilizando el valor de las acciones restantes. Pero su imperio había sido reducido a la mitad. Inmediatamente, la oferta hostil de Marcus Thorne se volvió ridícula. Cuando Thorne miró los números, se dio cuenta de que Eduardo le había tendido una trampa. Le había dejado un esqueleto, una empresa estable pero sin las joyas de la corona que él deseaba. La confrontación silenciosa. Marcus Thorne llamó a Eduardo a las 11:20 am. Su voz estaba llena de una ira controlada, pero con un matiz de respeto a regañadientes. «Jugaste sucio, Sterling», dijo Thorne. «Redujiste tu propio imperio a cenizas para que no pudiera tocarlo». «No lo reduje a cenizas, Thorne. Lo hice a prueba de depredadores», replicó Eduardo,
mirando a Clara, que lo observaba con orgullo. La parte más aburrida y estable ahora está en manos de mi hija. Intenta tocarla, y te enfrentarás a un fideicomiso legal a prueba de balas. Si quieres jugar, el juego ha cambiado. Yo ya no juego para ganar más. Juego para no perder lo que realmente importa. Thorne colgó sin decir una palabra. La amenaza había sido neutralizada. Eduardo, al sacrificar su ego y su control sobre el futuro de la empresa, había ganado la guerra más importante de su vida. Pero el precio de esta victoria es alto. Eduardo ya no es el magnate invencible. ¿Cómo afectará esta nueva realidad a la vida cotidiana de la familia? Comparte tu opinión antes del desenlace final. Parte X, el último acto de confianza y el para siempre, final. El nuevo CEO y la hora de la verdad. La semana siguiente, la noticia de la reestructuración corporativa dominó los medios. Pero la narrativa había cambiado. Eduardo no era un fracasado. Era un estratega brillante que había asegurado la longevidad de su apellido a través de un sacrificio calculado. Eduardo renunció formalmente a su puesto como CEO. Nombró a su abogado de confianza para dirigir la nueva, más pequeña y más estable Sterling Real Estate. El dinero del fideicomiso de Leah y el efectivo restante de la venta de activos le daban a la familia la libertad financiera para vivir donde quisieran y como quisieran. Pero quedaba una prueba. El sábado, Eduardo recibió una llamada de emergencia de la oficina. Una reunión de último minuto con los bancos por los términos de un préstamo. Era crucial, pero no catastrófico. Y Leah tenía su primer recital de baile en la escuela ese mismo día a las 5 p.m. Eduardo miró el teléfono. Luego miró a Leah, quien se reía mientras se ponía su tutú. El viejo Eduardo habría puesto la llamada en espera y habría entrado en modo crisis. Pero el nuevo Eduardo simplemente apagó el teléfono, lo dejó en el cajón y se puso de pie. «Vamos, Clara. Nuestro turno», dijo, sonriendo. En el recital, Leah brilló. Después, al regresar al apartamento, Clara preparó la cena. Eduardo no había mirado el teléfono en 5 horas. «La llamada de los bancos», dijo Clara, su voz cargada de significado. «¿La ignoraste?» «No», replicó Eduardo, abrazándola por detrás mientras ella cocinaba. «Simplemente puse mis prioridades en orden. Ya no puedo dirigir una corporación multinacional, Clara. Pero puedo ser padre. Puedo ser socio». La elección final. Clara se giró hacia él, sus ojos brillando con una mezcla de amor y alivio. «Yo también hice mi elección. Dejo el apartamento. Y quiero que construyamos nuestro verdadero hogar, en cualquier parte del mundo. Pero juntos, los 4. «Ya tenemos un hogar, Clara», dijo Eduardo, tomando sus manos. «Está aquí, en esta cocina, contigo y con Leah. Pero nos falta una cosa». Se arrodilló. No con el traje de CEO, sino con su ropa informal y el cabello despeinado. No sacó un anillo nuevo, sino la pequeña concha blanca que Leah había encontrado en Tulum. Su concha de la suerte. Esta vez, no es una prueba ni un trato de negocios. Es una elección consciente. He elegido la vida, la presencia y el caos de ser padre sobre el control. Clara, ¿te casarías conmigo? No por el imperio, sino por esta concha y la promesa de que el futuro de Leah será siempre nuestra prioridad. Clara se echó a llorar, arrodillándose para abrazarlo. «Sí, Eduardo. Sí, me casaré contigo. Por la concha, por los panqueques y por la promesa de que nunca más te dejaré solo para enfrentar un dragón. El verdadero tesoro». 6 meses después, Eduardo y Clara se casaron en una ceremonia pequeña en Tulum, con Leah felizmente corriendo por la arena.
Eduardo ya no aparecía en la lista de los CEOs más poderosos, pero sí en la lista de los mejores padres de la escuela. Él usó su genio estratégico no para fusionar compañías, sino para crear la Fundación Leah Sterling, una iniciativa para apoyar a madres solteras. Eduardo finalmente entendió que el verdadero control no residía en las cifras de la bolsa de valores, sino en su presencia inquebrantable en la vida de su hija. El magnate que lo controlaba todo se había convertido en un hombre que, al perder su imperio, había encontrado su verdadera vocación: un padre, un esposo y un hombre libre. La historia de Eduardo Sterling concluye. Al perderlo todo, encontró el verdadero valor de su vida. ¿Qué crees que fue el factor decisivo para que Eduardo cambiara? ¿El miedo a perder a Leah o el amor por Clara? Déjanos tu opinión en los comentarios y suscríbete para más historias de impacto.